No tenemos tanto problema porque estamos estudiando eso, ¿no? En Daniel y también en Apocalipsis hemos abordado esos temas con frecuencia. Gloria a Dios. Así que nos vamos a poner así preparados para estudiar esta clase. La hora de la prueba para el mundo entero. Gloria a Dios. Voy a pedirle que nos pongamos de pie un segundo, nada más. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a pedirle a nuestro hermano Ramoncito, por favor. Amén. Invoca al Señor, por favor. Amén. Bendito Dios, Padre Santo, que estás en gloria, Señor, en esta tarde preciosa. Damos aquí la gloria y la honra, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Haga, Señor, lo disponemos, Señor, en esta tarde, Dios mío, para este estudio, Dios mío, este estudio bíblico, Padre Santo, sobre la hora de la prueba para el mundo entero, Dios mío. Háblanos, Señor, a través del siervo, Padre Santo, que sea la voz tuya, Señor, en sus labios, Señor, para que así podamos captar el mensaje completo, Dios mío, que estamos viviendo en tiempos finales, Señor, y que tenemos que estar preparados, Señor, para este momento, Padre Santo. Dios mío, úsalo, Señor, en esta tarde preciosa, Señor, y que nuestros oídos, Señor, capten el mensaje, Dios mío, para así ponerlo por obra, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos nuestro estudio número 17, la hora de la prueba para el mundo entero. Tenemos nuestro texto áureo. ¿Quién lo sabe? El que lo sepa lo llevo a Guayaquil a comer a un hermoso restaurante. Ahora todos son sanos. ¿Redes? No me va a llevar como quiera. Pero sin ver. Eso es falta de qué, ¿sabes? Cuando has guardado mi palabra, yo también te guardaré. No está leyendo, no estoy leyendo. Así cualquiera. Sin ver, porque quiere llevarte a Guayaquil. Ay, Señor. No tenía planeado reírme así, ¿verdad? La detuvieron, hermano, así estaba. Intenta la de nuevo, ¿eh? Dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré en el día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Cuando lo hicimos en la casa, Nelly y yo lo hicimos perfecto. Pero como estamos aquí, como que nos hicimos perfecto. Empieza en él y lo siguen los dos. Son 4 partes que hay en ese texto. Como lo hicieron ambos, ayúdense. A ver, uno empieza y el otro lee. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, coma. Yo también. No, pastor. No se quiere. Yo también te guardaré en el día de la prueba. No. De la prueba que ha venido sobre la tierra. Y para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, el esfuerzo está muy bien. Apocalipsis 3. En la casa de Pastor. Hagámoslo todos juntos, ¿qué les parece? 1, 2, 3. Cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3. Hicimos bien, ¿cierto? Gloria a Dios. Hay varias palabras muy clave en este verso. Guardar. Has guardado, ¿verdad? Tenganla presente ahí. También hay otra palabra muy clave aquí. Yo también te guardaré. Tú has guardado, yo te guardaré. ¿Okay? Vamos a ver lo que significa guardado en la primera parte, guardaré, que es guardado en la segunda parte, y la hora de la prueba. Es una palabra muy, muy importante aquí. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, esa terminología es básica, importantísima. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Amén? Así que son palabras muy claves. Has guardado, te guardaré. La hora de la prueba que ha de venir futuro. No está viniendo, como algunos dicen que ya pasó.
o está pasando, es una palabra futura, escatológica, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Okay? Esa palabra es muy importante. Tenemos nuestra clase de hoy, Apocalipsis 3:10 al 12, y luego del 13, del 1 al 3, 11, 15 y 17. Ahí es nuestra base bíblica para el estudio de hoy, la hora de la prueba para el mundo entero. Tenemos 3 objetivos. A ver, un voluntario para los 3 objetivos. Entender la promesa de Cristo de librar de la gran tribulación a los verdaderos creyentes. El segundo es concientizar sobre una actitud de temor santo frente a la realidad de la gran tribulación. Y el número 3 es considerar la conducta del creyente ante la promesa de ser librado de la gran tribulación. La conducta del creyente antes de ser librado de la gran tribulación. Excelente, ¿verdad? Noten que en el objetivo número 1 habla de verdaderos creyentes, lo cual implica que hay falsos creyentes. Así como hay falsos cristos, falsos profetas, hay falsos creyentes, ¿verdad? Es por eso que hablábamos sobre tener la mente de Cristo. Tenemos que estar convencidos nosotros de que ha habido un cambio, de que hemos sido regenerados. No hay duda. Olvidémonos del prójimo por un momento. El vigilar al prójimo no me ayuda a mí a ser candidato para el rapto. Eso es una pérdida de tiempo. Jesús lo advirtió, Jesús lo dijo, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que dijo de la paja, del lobo y esas cosas? ¿Alguien se acuerda cómo fue que lo dijo Jesús? Él dijo, no mires. ¿No mires qué? La paja que está en el ojo de tu hermano. Y luego dice, más bien, mira primero la viga que está en tu ojo. La paja es algo chiquito, la viga es algo grande. ¿Verdad? Muchas veces estamos mirando la paja del ojo del hermano cuando en nosotros hay una viga. Eso por naturaleza es realidad, eso es una gran verdad, Jesús lo dice. Muchas veces creemos que cuidar la santidad de la iglesia es andar vigilando a las otras personas. Y eso es una pérdida de tiempo. Pablo jamás le dijo a Timoteo, ten cuidado de los demás. Dice, ten cuidado primero de ti mismo. Eso es primero. Entonces, primero es saber si estoy convertido, si han habido cambios en mi vida. Yo tengo que hacer un sondeo en mi propia vida primero. Y eso debe ser constantemente. Sondear la vida, a ver si ha habido cambios, y si no ha habido cambios y hay cosas que cambiar, deben cambiar. Hay muchos elementos otorgados por Dios para operar cambios en nuestras vidas. Están en la palabra, está en el consejo de la palabra, está en el consejo de ministerios verdaderos, de ministerios falsos. Pero sabemos distinguir también que hay ministerios verdaderos que nos pueden ayudar para el crecimiento nuestro. Así que si hay una regeneración, significa que soy una nueva criatura. El apóstol Pablo, nosotros creemos, en nuestro creo decimos, creemos en la santidad, ¿verdad? Ese es el primero, creemos en un solo Dios. Pero más adelante, en otros artículos, dice, nosotros creemos en la santidad, creemos en el nuevo nacimiento, creemos en la justificación, en la regeneración y en el nuevo nacimiento. ¿Verdad que sí? Y a la santidad. Y todos esos credos que tenemos nosotros ahí son sustraídos de la enseñanza bíblica. Creemos en la justificación, creemos en la regeneración y en el nuevo nacimiento. En ese orden es perfecto, porque no puede haber nuevo nacimiento si no hay regeneración. Un niño no puede nacer si no ha sido concebido. Jamás un niño puede nacer si no ha sido concebido. Es concebido, crece y llega el momento de nacer. Nosotros conocemos a Cristo, nos arrepentimos, hay una regeneración, hay un embrión que nace, hay un niño que nace, que sale, ¿verdad que sí? Y hay una confesión luego de esa transformación, de esa regeneración, que nosotros testificamos que somos nueva criatura. ¿Quién puede dar fe de eso? Nosotros mismos, si hemos cambiado. Y si hemos cambiado, la gente lo verá. Y muchas veces ni tenemos que decir nada.
porque la gente verá esos cambios. Son tan evidentes que la gente lo podrá observar. Porque el árbol, por su fruto, se conoce. ¿Verdad? Por su fruto se conoce. Yo cuando estuve en Guayaquil, alguien me dijo, ¿dónde vive mi primo? Y él dijo, allá donde hay un árbol de limón. Afuera hay un árbol de limón. Porque el árbol de limón tiene raíz de limón, el tronco es de limón, las ramas son de limón y el fruto es de limón. Aún si lo peñisca usted la corteza, huele a limón. Hay hermanos que los peñiscan y no huelen a hermanos. Pues lo vemos eso así. La clase es hermosísima. Tiene que oler a Cristo, hermano. Tiene que oler a Cristo. No huele a Cristo. Sí, no huele. Este pellizco dice Cristo. Ajá. Pero si no dice Cristo, no es de Cristo. Pero no de Cristo, hermano. Que cuando lo ves, Dios te bendiga. Vamos a leer el capítulo 3, verso 10, verso 11 y verso 12. ¿Verdad? Vamos a leer esos tres versículos primero y nunca separemos nuestra mente del tema, que es la hora de la prueba para el mundo entero. Así que ahí viene una prueba universal. Vamos a leer los primeros versículos. Voy a pedir a nuestra hermana Maribel el verso 10, nuestra hermana Mariblanca el verso 11, nuestra hermana Ani el verso 12. Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Gloria a Dios. Vamos al versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Verdad? Has guardado los mandamientos, has guardado la escritura, has guardado. El escritor nos dice bastante con respecto a la palabra guardar. ¿Qué significa la palabra guardar? Es un requisito sumamente primario, importante. Atesorarlo, ¿verdad? A guardar. Lo cual significa que hay espacio en nosotros para Dios, para su palabra. Hay espacio en nosotros. En ese espacio, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de la mente, verdad? Es un espacio y que está en el cerebro y que controla tanto lo físico como lo emocional y espiritual de nosotros, ¿verdad? Es un espacio ahí. Cuando la mente se transforma, se regenera, nosotros podemos decir que somos de Él, somos nueva criatura. Cuando nosotros guardamos, significa que en ese espacio ahora nuestro está la palabra de Dios y desde ahí nuestra vida ahora es controlada. ¿Verdad? Nueva criatura es ahora nosotros pensamos, actuamos, nos manifestamos de una manera diferente, que con nuestras vidas nosotros proclamamos al que nos transformó. ¿Quién fue el que nos transformó? Cristo, ¿verdad que sí? En otras palabras, nuestra vida es una predicación activa. Las 24 horas estamos predicando nosotros de nuestro Cristo. Porque la gente al vernos, ¿quién es la primera gente que nos ve a nosotros? Nuestros familiares. Este cambió. Entonces nosotros estamos testificando, predicando las 24 horas de ese cambio. Aguardado significa que ahora estamos ejercitándonos de nuestra vida, del sistema de control de nuestra vida, de donde surgen los pensamientos. Desde ahí ahora nosotros actuamos diferente. Por eso es que esto no es fingido, esto es auténtico. Porque ya nosotros estamos haciendo lo que hay en nuestra mente. Y ahí vienen los buenos pensamientos, ahí vienen las buenas acciones, y ahí viene la adoración, la alabanza, todo, porque ya está en nosotros. Porque ahora amamos la palabra, amamos la escritura. Entonces nosotros hemos guardado, nos mantenemos firmes, viviendo, practicando. Hoy estamos practicando esa palabra. ¿Verdad que sí?
Hoy practicamos nosotros esa palabra y la seguiremos practicando porque ya es un estilo de vida, ya no son actos involuntarios, no es una obra teatral, ¿verdad? Es auténtico, es parte de nosotros, es un estilo de vida. Ya no jugamos al cristianismo, somos cristianos, por naturaleza somos cristianos. ¿Ven? Así que nadie tiene que, no tenemos que estar delante de alguien para poder actuar como cristianos, somos cristianos. Eso es guardar la palabra de mi paciencia. ¿Por qué le dicen mi paciencia? Porque es ese calificativo de paciencia. Le dice la palabra eficaz, la palabra de Dios, pero aquí se usa la terminología. Ha guardado la palabra de mi paciencia. Se puede entender que Dios tarda. Y a veces como cristiano ve que el impío progresa o el mundo sigue igual. Entonces el Señor sabe su tiempo y en su tiempo. Incluso a nosotros mismos, la misericordia y la paciencia del Señor nos ha guardado de realmente librarnos del juicio venidero. Entonces, por cuanto esa paciencia que el Señor tiene... Eso me gusta que has dicho, juicio venidero. Entonces ha guardado esa paciencia, o sea, esa paciencia nos enseña que va a llegar tarde o temprano, va a llegar al juicio. ¿Sí, esperar con paciencia lo prometido. El Señor nos ha prometido la salvación de nuestras almas. También paciencia, la paciencia que nos conduce o que conduce a la persona al arrepentimiento. Segunda de Pedro dice también que la paciencia de Dios se manifiesta en el mundo. Dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por la paciencia de Dios es porque muchos no han caído muertos. Muchos que blasfeman en nombre de Dios, esa falsa doctrina que hoy existen, esa gente no han caído muertos por la paciencia que tiene el Señor. ¿Qué es más fácil creer? Si alguien te dice, te voy a regalar una casa mañana, o que diga, te voy a regalar una casa en 20 años. ¿Qué más lo emociona a usted? La de ahora. ¿Será que sí? Es fácil creer. Humanamente hablando. La de ahora. Sí, ahora, ¿verdad? Es fácil creer en cosas que se relacionan con la historia nuestra en el presente, pero es difícil creer con cosas del futuro. Hay muchas promesas bíblicas que son parte del Evangelio, parte de la palabra de Dios, que tienen que ver con paciencia, porque creer en lo que va a venir, pero venir cuántos años en el futuro, ¿verdad? Y no vivimos, no esperamos que venga el futuro para vivirla, las vivimos ahora nosotros. O sea, es una palabra que está relacionada con la escatología, con la paciencia, con el esperar, pero la vivimos hoy como si es hoy, pero es el futuro. ¿Qué empieza a hacer usted, por ejemplo, si el viaje para Dominicana es mañana? Hay que prepararse, ¿verdad? No hay tiempo para prepararse. Pero ¿qué haríamos si el viaje a Dominicana es en 2 meses? ¿Qué decimos nosotros? Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Hay muchos cristianos que hoy viven como si hay demasiado tiempo. Y no están haciendo nada por sus vidas. Nosotros los verdaderos, ¿qué dijo el primer objetivo? ¿Cómo le llaman a los creyentes ahí que esperan el ser verdaderos? ¿Cómo actúa un verdadero creyente? Como si el rapto fuera cuando. Hoy mismo, hermana María, es verdad. Nosotros actuamos. Por eso le llama a él la palabra de mi paciencia. Pero son gente que vive la palabra escatológica como si fuera hoy, hermano. Hoy. Hoy. La gente que cree que hay tiempo, hasta camina con tiempo. Hasta camina con paciencia, ¿verdad que sí? Pero el que sabe que el viaje es ya. ¿Cómo se despide Juan el apóstol al escribir y terminar con el libro de Apocalipsis? ¿Cómo se despide? ¿Con qué palabras se despide? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y luego lo califica ese tiempo con una palabra que reinforza la idea. ¿Cómo le dice? Ven, Señor Jesús. Sí, ven. Tron. Ven, tron. Que
¿Qué significa ese pronto? Eso pone en peligro a mucha gente. Cállate, Juan, por favor. Cállate, Juan. Es muy importante eso, el por qué le llama la palabra de impaciencia. Viva hoy como que el rapto es hoy. ¿Amén? ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por eso, básicamente, nosotros estamos mirando aquí que está hablando de la gran tribulación. Pero la hora de la prueba es solo la gran tribulación. La última semana está dividida en dos partes. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Aquí dice el nombre de la segunda parte. La última semana, la 70ª semana de Daniel, la última, la semana número 70, está dividida en 3 años y medio y 3 años y medio. La segunda parte, las 42 meses según últimos, la segunda parte le llama gran tribulación. ¿Cómo se llama la primera? Los 42 meses primero. ¿Alguien? Tribulación. Cuando dice yo te libraré de la hora de la prueba, ¿de qué parte está hablando? De los 7 años, hermana Ali. Maravilloso. De los 7 años. De los 7 años. Porque aunque la primera parte, 42 meses primero, que empieza escatológicamente hablando con el rapto de la iglesia, el evento mundial que dará inicio a la última semana de Daniel, que incluye 2 periodos de 3 años y medio. El primer 3 años y medio se llama tribulación, el segundo se llama gran tribulación. El primero empieza con el rapto de la iglesia. Por lo tanto, librarte de la hora de la prueba debe ser antes de la tribulación. Porque aunque no se le llame gran tribulación, es intolerable ese periodo también. Es caótico. Es tremendo, todo se está cuajando, todo se está moviendo como las placas de la tierra, las placas teutónicas de la tierra, todo se está moviendo para dejarlo justamente mirando al inicio de la gran tribulación. Pero esa parte es caótica, es difícil, es problemática, es terrible. Es un caos económico, es un caos político, es un caos religioso, es un caos terrestre de gran magnitud, que deja todo en posición para que explote la gran tribulación. ¿Me explico? Así que te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es previo a la tribulación, no previo a la gran tribulación. Y también ese periodo es cuando se va a manifestar la bestia. La iglesia no va a estar ahí para ese tiempo. Cuando se manifieste, Él va a gobernar, va a poner todo en orden. Va a decir, yo soy el Mesías, yo soy me tienen que adorar a mí, yo soy el que voy a resolver los problemas del mundo, que voy a poner paz, y va a ser una paz falsa. Los primeros 3 años y medio, para la palabra del Señor dice, van a decir paz. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como a la mujer en cinta, y no escaparán. En los primeros 3 años y medio va a ser un wow, todo el mundo bien, todo el mundo abrazándose. Mira que trajo paz entre los árabes y Israel, y que va a haber paz mundial. Para ellos es como en el cielo, para ellos, según el anticristo y lo que queda. Pero para nosotros no queremos estar ahí, porque ahí no va a reinar el Espíritu Santo, ahí no va a reinar la iglesia. Lo que está impidiendo que eso pase es la iglesia. Hay varios acontecimientos entre tribulación y gran tribulación. Hay varios eventos que algunos escritores, analistas de la escritura, los hace pensar que la iglesia pasará el primer periodo en la tierra, ¿verdad? Porque es error de ubicación nada más, de poder ubicar los acontecimientos. Nada más. Va a llegar un momento en que el anticristo
antes, estaba hablando va a pedir adoración. En ese tiempo será cuando se suspenderá, se prohibirá a la iglesia el uso de la palabra de Dios, la Biblia, porque va a llegar un momento en que la Biblia va a ser... Eso es pensar que la iglesia pasaría la tribulación. Se suspenderá muchas cosas. Se le prohibirá. Ahora, noten esto, y hay algunos versículos que a la gente nos ha preguntado a nosotros. Enseñamos que la iglesia no pasará la tribulación ni la gran tribulación. Nosotros somos de teología pre-tribulacionista. ¿Verdad que sí? Entonces, si nosotros pensamos que la iglesia estará allí y que ellos suspenderán la escritura, es establecer que la iglesia pasará el primer periodo de 42 meses en la tierra, lo cual yo pienso que no. La iglesia como pueblo de Dios ya no estará en ese tiempo. Ahora, vendrán prohibiciones como esas, sí vendrán, pero no, durante la tribulación y durante cualquier otro periodo o posterior a la tribulación, que sería gran tribulación, podrá ocurrir, pero esas prohibiciones ya no vendrán sobre la iglesia, porque la iglesia ha sido arrebatada. Habrán prohibiciones de no tener Biblia, de no leer Biblia, de no adorar a Dios, sí habrá prohibiciones, porque en cualquiera de esos periodos habrá gente que a costa de pagar un precio, sí buscarán a Dios. Hay versos que nos afirman eso. También acuérdense que no solamente va a estar el anticristo, el falso profeta. La trilogía diabólica. Exacto, y va a poner una religión falsa. Lo que hoy está existiendo, hay gente que no quiere creer en la Biblia. La apostasía están ahora se ha posesionado tanto que hay gente que no cree. Yo estaba leyendo un artículo que dice que la gente que no cree en el cristianismo ha aumentado más del 29% aquí en los Estados Unidos, que no creen en la Biblia, que no creen en Cristo. Y es evidente, Tony, se puede ver en el comportamiento de esta nación, que eso sí ha pasado. Sí, es verdad, ha habido. Y yo creo que ha sucedido eso debido al sincretismo religioso que estamos viviendo. Y pienso también que hemos abaratado la santidad de la iglesia. Entonces todo eso ha hecho que esta nación cambie. En gran porcentaje hemos perdido, en gran porcentaje, lo creo. Es verdad eso. Aquí todos los años antes de empezar el season de huracanes te dicen los puntos por los cuales te tienes que preparar. Ellos te dicen más o menos una categoría, depende de la categoría que va a pasar el huracán, y nosotros tenemos la noción de la destrucción según el número de la categoría del huracán. ¿Para qué instruir a un pueblo que no hace caso? ¿Para qué decirle a la gente que se preparen, que tengan agua, que hagan esto, que hagan aquello, si no hacen caso? Entonces mi pregunta es esta: ¿para qué decirle a la gente que se instruyan en esa categoría número 20 de huracán que va a venir, si el pueblo no va a pasar por tal? A lo que voy es, ahorita estoy relajado porque yo sé que no voy a pasar por la gran tribulación. Mi vida no ha pasado por ninguna tribulación el cual amerite que yo, en pocas palabras, sea salvo. Porque por lo que he visto a través de la Biblia, toda persona que da su vida, sea por el Señor, por el Evangelio, ha pasado tribulación. Entonces, ¿para qué guardar la prueba? ¿Para qué guardar la palabra si la prueba no va a venir? Muy buena pregunta, muy buena. Es pregunta, ¿verdad? Sí. Muy buena, muy buena. No sé si ustedes se enteraron que aquí en Miami, a muchos lugares donde creo que le llaman lugares de ancianos, ¿verdad? Creo que hay 2 de ellos que en un huracán pasado, de años pasados, ellos tomaron una decisión propia de no llevar al grupo de ancianos al lugar de
protección, de refugio, porque ellos pensaron que no iba a pasar, que no iba a ser de esa magnitud. Y por no haberlo hecho, no tomaron los debidos pasos de precaución, porque ellos pensaron que no iba a pasar así. Y hoy todos ellos están siendo juzgados en un tribunal por negligente. Por esa razón, que aunque la gente no nos crea, ¿qué le dijo Adán a Dios cuando lo llamó a cuenta? Después que a gritos pedía una mujer. Dice, la mujer que tú me diste. Si nosotros no anunciamos y predicamos, la gente mala nos acusará de no haber predicado. Querrán ampararse en un tribunal, por eso que todos compareceremos al tribunal de Dios. Querrán usar un recurso legal para ampararse de que no son meritorios de ese juicio, porque nadie les dijo. Entonces, por ese mismo juicio, porque vamos a estar ante un tribunal, Dios juzgará si hemos sido negligentes con nuestra propia vida y con el mensaje que deberemos predicar. ¿Qué dijo Pablo con respecto a predicar, evangelizar? Me es impuesta necesidad. Todo creyente está obligado a evangelizar. Eso es lo que se llama una gran comisión de hacerlo. Dice, no, yo no soy ministro. Aquí no está hablando de ministro. A tiempo y fuera de tiempo. Y es verdad, Marquito, que a veces pensamos que estamos perdiendo el tiempo. Entonces es un mandamiento predicar, para que nadie se ampare legalmente con esa umbrella de protección legal, diciendo, a mí nadie me habló. Por lo tanto, Jehová, Dios del cielo, es injusto si me ejecutas a juicio, porque nadie me lo dijo. Lo cual Dios quiere que las personas todas seamos inexcusables. Por recurso legal debemos predicar el evangelio. Aunque nadie nos crea, aunque parezcamos como Noé hablándole al aire. ¿Por cuántos años predicó él? 120 años. ¿Cuántos le hicieron caso? Ninguno. Ninguno. Dice, fracasó como predicador. Y obligado a echar un 8. Pero se salvó como persona. Aleluya. ¿Alguien levantó la mano? Vamos a ver eso para que no nos atrape el tiempo, hermano. Perfecto, bien. ¿Alguna pregunta sobre ese versículo 10? ¿A qué iglesia le está hablando? Verso 10. ¿A qué iglesia le está hablando? Filadelfia. ¿Cuántas iglesias son las que se establecieron? No únicamente 7, pero a las que se le envió ese mensaje. 7, ¿verdad? 7 iglesias de Asia Menor. Una de ellas es Filadelfia. Filadelfia, ¿verdad? Esta es una de las iglesias a las que menos censura le hizo Dios. O sea, en otras palabras, esta es la iglesia preparada. Si este mensaje, si estas 7 iglesias representan 7 diferentes estados espirituales de la iglesia de hoy, significa que hay una iglesia buena. ¿De qué iglesia quiere ser miembro usted? ¿De Mirna, de Pérgamo, de Tiatira o de Filadelfia? Aleluya, diga, yo soy miembro de Filadelfia. Esta es tremenda. Miren qué promesa, hermano. ¿Cuántos son miembros de la iglesia de Filadelfia? Poquitos, hermano. Inscríbase. Hoy vamos a inscribirlos. Eso está bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que le está diciendo esto que es sumamente importante. Ahora, la hora de la prueba es universal, es para todo el mundo. Dice, gracias a Dios que no va a ser en Nicaragua. ¿Eso es correcto? Gracias a Dios que allá por Coahuila no va a pasar. También va a pasar. Esto es para el mundo entero. Esto es para el mundo entero, ¿no? ¿Ok? Enseñamos que esto nos va a librar de la hora de la prueba que viene para el mundo entero. El rapto de la iglesia. Librar no significa me los voy a llevar, me voy a llevar a mis hijos. Ellos no van a pasar por esta prueba fatal que va a diezmar, no a diezmar, eso es poco, que va a aniquilar más de la 3/4 parte de la población terrestre. Por lo tanto, la hora de la prueba no es una hora de 60 minutos, ¿verdad?
La hora de la prueba equivale a decir que, reemplacemos esa palabra para estar seguros, para que no nos confundamos. No dice, el verso dice de esta manera: yo también los guardaré, te guardaré de la hora de la prueba. No dice de una hora de prueba. Si dijera de una hora de prueba, entenderíamos que estaría hablando de 60 minutos. Pero dice de la hora de la prueba, lo cual equivale a decir qué cosa, según nuestro escritor, por ejemplo. 7 años de la tribulación. De 7 años. No dice de la semana de la prueba, pero una hora es un tiempo, un periodo de tiempo. Ajá, lo cual equivale a decir es una etapa. Un momento. No, una etapa, ¿verdad? No equivale a decir 60 minutos. Y no solamente allí lo dice, en varios evangelios, en varios libros de la Biblia dice, por ejemplo, Jesucristo dice, la hora ha de venir, y él se refiere a su sacrificio. Cuando él habla del momento en que él va a ser sacrificado, dice, la hora viene. Pero no se refiere a 60 minutos, porque él no padeció 60 minutos, ¿verdad? Se refiere a una etapa, no a 60 minutos. Cuando dice la hora de la prueba, se equivale a una etapa histórica, que no necesariamente es 60 minutos, pueden ser 7 años, pueden ser 7 horas, pueden ser 70 años, una etapa en la historia humana. Yo creo que la palabra correcta ahí sería crisis. O de la hora de la crisis, exactamente. Crisis significa periodos o pasajes que uno a veces pasa. Yo creo que quedaría mejor eso. Es una etapa es una sección de un todo. Así que 7 años es una sección del todo de la historia establecida sobre la raza humana. Una sección. ¿Verdad? Tiempo sería una vuelta de crisis. Tiempo también. Tiempo es muy buena. Tiempo. Etapa, tiempo. La única forma es que nos confundiríamos un poco si aplicamos la palabra crisis, porque tanto la tribulación como la gran tribulación no se limita a una crisis, es más que una crisis. ¿Verdad? Para no confundir los dos términos, porque también decir crisis estamos hablando de una sección, de una etapa, pero para no confundir la terminología con respecto a tribulación y gran tribulación, porque hablar de crisis es hablar de momentos angustiosos. Pero cualquier momento angustioso que hayamos pensado se queda en corto frente a estos dos momentos que componen 7 años, que son más que una crisis, ¿verdad? Solo por esa razón podemos decir hora de la prueba, o podemos decir etapa, o podemos decir tiempo, del tiempo de prueba. En el versículo 11 dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tiene. ¿Le está hablando a quién aquí? Históricamente hablando, ¿a quién le está hablando aquí? A la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Y en términos generales, ¿a quién le está hablando? A los creyentes, a todos los creyentes. Retén lo que tiene, le dice a Filadelfia. En términos espirituales nos dice a nosotros, a los creyentes, a todos los cristianos de todas las épocas, retén lo que tiene. Pero ¿de qué tiene? ¿De qué cosa está hablando? Que retengamos qué cosa. La palabra, ¿no? La promesa. ¿Por qué lo dice? En el 10 lo dice, por cuanto has guardado la palabra de paciencia. O sea, eso, en el verso número 10, en otras palabras, te has conservado salvo, te has conservado limpio, te has conservado salvo. Lo único que nos conserva salvo es lo que el libro acaba de decir, la palabra de Dios. Jesús le dijo, vosotros estáis limpios por mi palabra. ¿Verdad? Yo tengo una pregunta, cuando dice aquí, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En ese tiempo el mundo conocido era Asia Menor, Europa, África, China, quizás, bueno, en España, pero no incluye Estados Unidos, porque en ese tiempo no existía Estados Unidos, Sudamérica. Como naciones. No existía, pero para poder explicárselo a una persona que no conoce, ¿cómo se le puede decir?
que es, aquí está hablando del mundo, el globo terráqueo. Lo que nosotros afirmamos que esta es una palabra escatológica futurista, está hablando de lo que iba a pasar en el futuro. En el futuro, como un Dios poderoso, omnisciente, que todo lo sabe, Dios conoce el futuro. Dios sabía que América se iba a descubrir. Dios sabía cuánta gente habrá en el tiempo futuro. Por lo tanto, como es una palabra futurística, Dios le está hablando a la gente de la historia del futuro. No necesariamente le está hablando a ese grupo de hermanos, porque esta carta fue enviada a Filadelfia. Era para ellos, pero también esa palabra es de doble referencia, lo cual indica que ahí hay una palabra profética, y esa palabra profética es para la sociedad del futuro, es para la sociedad presente, la iglesia de Filadelfia, pero ahí hay profecía. Por eso le llama palabra de mi paciencia. Esa es la incógnita, que sabemos que ahí hay profecía, es palabra de paciencia, porque esa palabra misma es para el mundo del futuro, el mundo del rapto, ¿verdad? Y nosotros, yo creo que nosotros somos esa sociedad del rapto, es el mundo del rapto. Así que ahí es palabra de doble de referencia, entendible porque empieza diciendo que es palabra de su paciencia, lo cual implica decir es profecía esto, es escatología eso también. Tiene cumplimiento histórico porque es para Filadelfia, pero es para el futuro también. Sí, hermano, se podría también cambiar la palabra aquí para probar, o sea, primero dice a la hora de la prueba, ahora dice para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra, ¿qué significa la palabra probar en sí? Ajá, para probar a quién, o se puede cambiar por otra, o decir para castigar, o cosa, algo así, ¿no? Bueno, la palabra probar es correcta, porque la gente, aún siendo mala, dice que no son malos. No hay un malo que admita que es malo. Entonces, Dios ahí le va a probar que sí son malos. En la definición de etimología en el libro dice: prueba es el vocablo griego pereiramos, viene de una raíz que significa esfuerzo, escudriñar, examinar, que significa solicitar, disciplinar, adversidad y tentación. Nosotros decimos una cosa, ¿verdad? Solamente para ejemplo, Pedro aseguró a Jesús que él no le iba a negar. Dice, ellos te podrán negar, yo no. Nosotros en todos los aspectos afirmamos que no somos malos. No somos malos. Pero cuando llega el momento de decidir, de hacer esfuerzo, porque yo voy a demostrar quién soy. En este periodo de 7 años, ahí se sabrá quién es quién. La gente dice que no es mala. Y es donde van a tener que hacer un esfuerzo para decir, realmente admito que no soy malo. Entonces los que, dice, para librar de la hora de prueba, entonces, si Él nos libra, no tenemos que ser probados para demostrar que somos malos. No, el rapto mismo es un sedazo. El rapto mismo es un sedazo. ¿Saben lo que es un sedazo, verdad? Sí, pasan las cosas más finas, pasan y lo grueso se queda. Y lo grueso se queda, ¿verdad? Eso como cuando alguien hace un té, ¿verdad? Hace un té y le pone la hierba ahí, pero usted quiere que pase solo el líquido y que la hierba no, porque la hierba te ahoga. O quieres tomarte el líquido, un filtro, como un filtro, un colador, ¿sabes? Colador. Ahora estamos hablando español. Un colador. En la enseñanza que dice, de todos los que dicen cristianos serán librados de la hora de la prueba. Me gusta, esa es la palabra. Sino los verdaderos creyentes que se mantengan fieles a la palabra de Dios. Exacto. En otras palabras, el rapto es el colador. El que se va es porque era. Y el que se queda, porque no era. No importa. No importa. Que diga. No se fue, no se fue. Señor, pero si yo sé fuera de modo, entonces para el creyente, para la iglesia, la prueba es el rapto. Para esta gente que dice que no son malas, son los 7 años. Ahí se dirá quién es quién. Ahora, yo creo que habrá remanente. Y el que pase eso, el que sea fiel a Dios, el que descubra que ama a Dios, es minoritario, será muy pocos. Yo pienso también porque
la Biblia dice que el anticristo va a perseguir a los cristianos. ¿Y quiénes son los que se van a quedar? ¿Verdad? Va a tratar de fulminar a todo concepto que hable de Dios o que piense de Dios, ¿verdad? Entonces quiere decir de que todavía va a haber gente que va a mantener la palabra todavía en su mente, en su corazón. No olvidemos que después de este periodo, ven ustedes en este momento, Dios sigue amando a los judíos, a los hebreos, pero tiene un trato especial con la iglesia, su pueblo. Aún más se le llama la plenitud de los gentiles. La iglesia, la novia. Todas esas terminologías implica que Dios tiene un trato especial con su pueblo hoy, como lo hizo antes con Israel, aunque Israel sigue siendo pueblo de Dios, la higuera, el pueblo de Dios. Pero también nosotros tenemos gente de fe durante ese periodo de tiempo, gente como Abraham, que se incorpora a la iglesia porque no vivió como un hombre de ley, vivió más que eso, como un hombre de fe. Porque que esa fe no solamente cumple la ley, sino va más allá de eso, porque la fe es mejor que la ley. Hablando, cuando se comparan los dos pactos, el pacto antiguo con el pacto nuevo, en hebreo dice, se da descartado el viejo porque apareció este que es mucho mejor. Dice, esa es la palabra que usa. El pacto en Cristo, el pacto en su sangre, el pacto en Jesús como Cordero es mucho mejor que el pacto de Moisés. Ahora, pero Abraham no vivió nuestro pacto. Pero aún siendo de ese tiempo, Abraham fue un hombre de fe, como lo fue Jacob, ¿verdad? Y otros siervos de Dios que vivieron por fe y en fe, como lo dice el libro de Hebreos. Por lo tanto, ellos se incorporan también, ellos son parte de la iglesia. Pero la iglesia tiene un trato muy especial por el lenguaje que se usa en el Nuevo Testamento. Pero el rapto es el filtro, es el colador, es la prueba. Si eres o no eres. Si eras, te fuiste. Si no eras, te quedaste. Para un periodo diferente. Ahora, ese periodo de 7 años, básicamente es el trato de Dios de nuevo con Israel. Pero por supuesto, Dios es un Dios de misericordia. Siempre tendrá misericordia de todo el mundo. Pero su enfoque será de nuevo, aquí lo dice, con Israel. En el capítulo 3 del libro que estamos estudiando, Apocalipsis, lo va a decir de nuevo. No sé si lo pueden mirar ustedes en la Biblia. En el capítulo 3. En el versículo verso 9, 3:9. Le está hablando a la iglesia de Filadelfia y en el verso 9 dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. No está hablando en términos únicamente nacionalistas, está hablando de qué clase de judío es, porque hay judíos malos y hay judíos buenos, hay judíos creyentes y hay judíos incrédulos. Por lo tanto, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Es como si dijera, en el rapto se va a los cristianos que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Qué pasará con ellos? Se quedan. Y los que son, se van. De cada pueblo hay los que pretenden ser algo que no son. Por lo tanto, nos conviene ser lo que decimos que somos. En otras palabras, después del rapto, vuelve Dios al trato con lo que se llama aquí el pueblo hebreo o el pueblo judío. Aunque su misericordia sigue derramándose para el mundo entero, aunque es tiempo de prueba, Dios jamás se extingue o absorbe o se retira. No creemos en que Dios es 100% trascendente que se va. Yo creo que Dios sigue interesado. Es un ser humano, aunque pecador, pero Dios sigue derramando misericordia. Pero el trato se inclina más para el pueblo hebreo o judío, como le llaman aquí. En el versículo siguiente, verso 2, dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Tres cosas Dios va a incrustar en ese cuerpo del salvo, del salvado, de la iglesia. ¿Okay? Tres nombres, tres cosas. ¿Cuáles son? Lo de columna. Nunca más saldrá de allí. Escribiré el nombre de mi Dios. Esta persona recibirá el nombre de Dios. ¿Qué otro nombre recibe? El nombre de la ciudad de mi Dios. Y el nombre, que esa última parte hay mucha confusión en las personas que leen el libro de Apocalipsis. ¿Qué otro nombre? Son tres nombres que el salvo tendrá incrustado en ese cuerpo transformado. Y mi nombre nuevo. El nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y mi nombre nuevo. Dice, ¿de qué nombre está hablando? De Cristo. El nombre de Cristo. Pero ¿cuál nombre nuevo? Porque ahí dice mi nombre nuevo. Bueno, es verdad, él aparece con un nombre en su muslo, que lo vemos creo en el capítulo 17, dice que el que montaba el caballo tenía un nombre en su muslo, y no hay duda que ese es Cristo. Y ahí hay esa inscripción que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Probablemente sea ese, no menciona su nombre. O dirá Hijo de Dios, porque también ese es su nombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que Él es el Hijo de Dios. Y en el muslo de Él, en el capítulo 17, dice que Él tiene el nombre en su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señor. Y acuérdense que ya Él tiene de nuevo ahí las características de Hijo de Dios como era en el principio, antes de la fundación del mundo. Aparece el Señor así, con esa inscripción. Probablemente sea ese nombre. No está hablando del nombre nuestro, está hablando del nombre del Señor, del Cristo de la gloria. No mi nombre. Yo recibiré un nombre, usted recibirá un nombre nuevo, porque lo dice la palabra. Pero inscrito en nuestro cuerpo, transformado, aparecerán tres nombres. El nombre de Dios. Ahora, ya lo mencionamos, nombre de Dios, el nombre de la ciudad. ¿Cómo se llama ese nombre de la ciudad? Se llama Nueva Jerusalén. Y el nombre de Jesucristo, pero es un nombre nuevo. ¿Cuál es la razón de inscribirnos en nosotros, en ese cuerpo transformado, esos tres nombres? Para que sepan a quién pertenecemos. Hemos sido transformados, que hemos sido limpios, hemos sido fieles, hemos sido... A través de la Escritura, Como propiedad, lo que dijo la hermana Ani. ya que a través de la Escritura se le ha dado ciertas señales, como cuando al principio Caín falló y le puso un sello para que nadie lo tocara, porque por más mal que hiciera ya llevaba el sello y él podía andar por todos lados y nadie le podía hacer ningún mal. Entonces me imagino que es algo parecido como era al principio. Vamos a volver a hacer en este momento, o sea, con el mismo sello, con el mismo nombre, para que estemos apartados de lo que el Señor va a hacer. ¿Ven ustedes lo que usan ciertas personas que trabajan en ciertas corporaciones donde el nivel de seguridad es muy alto? ¿Verdad que lo que se pone? Probablemente en el aeropuerto usted puede ver personas con que lo tienen en el cuello y cuando se aproxima a usted lo enseñan para que usted vea quiénes son y a quién representan, ¿verdad? Pero en este caso no será sobre nuestro cuerpo, sino será impreso, incrustado en nuestro cuerpo. Satanás hará lo mismo con la gente, pero aquí lo está haciendo con su iglesia, el Señor con su iglesia. Yo me acoplo, me asocio con esa terminología que las hermanas han dado. Primero significa pertenencia. ¿A quién pertenecemos nosotros? Eso no es solo por un momento, eso no es solo por 7 años, eso no va a ser solo por el milenio, eso va a ser por la eternidad, hermano. Cuando usted y yo viajemos representando a Dios por el infinito, eso será impreso, eso va a ser completamente infalible, nadie podrá falsificarlo. Nadie podrá falsificarlo.
Probablemente fue lo que distinguió Dios cuando Satanás quiso inmiscuirse dentro de los santos que iban a reportarse delante de Dios. ¿Se acuerdan en el capítulo 1 de Job? Que el Señor le llama la atención, ¿verdad? ¿Con quién iba él ahí? Iba metido ahí con los ángeles, vestido de angelito, hermano. Se creía angelito. Se creía angelito. Cuando el ojo inescrutable de Dios le dice, hey, you. Lo llama, lo descubre, hermano. Lo descubre. Ahora, si nosotros estudiamos esa parte, sabemos que no iba como Él es, iba como Él fue. Ahora, todo esto tiene que ver con a quiénes somos, a quién le pertenecemos y nuestras funciones. Tres cosas importantes por cuales esos tres nombres estaban ahí. A quién pertenecemos, quiénes somos y qué hacemos, ¿verdad que sí? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras funciones? Se nos ha ido el tiempo, ya regresamos. Un minuto, quiero que vean esto ustedes aquí. Cuando la iglesia es raptada, la iglesia regresa de las bodas del Cordero y Jesucristo establece el milenio, 7 años después. Cuando termina en la gran tribulación castigando al anticristo, cuando termina la gran tribulación, Él ejecuta juicio sobre el anticristo, la bestia y el falso profeta, la trilogía demoníaca. Él la elimina y establece su reino milenial. ¿Con quién? ¿Quiénes les acompañan? Los que han salido de este periodo de tribulación, pero sobre todo, en primer lugar, le acompaña a la iglesia. Usted y yo. ¿Amén? Entonces, ya para ese tiempo nosotros tenemos todas esas inscripciones en nuestro cuerpo, en ese cuerpo transformado. Ese ya no es un cuerpo físico, material, es un cuerpo transformado, con poderes transformados. Ya somos como Él. ¿Amén? Más rápido que un jet, hermano. ¿Alguna pregunta? En esta parte que estudiamos del 10 al 12. Entonces, ¿qué es lo que está escrito en la frente del hombre? ¿En el muslo? ¿En el cuerpo? Sí, Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. El nombre del Cordero del Padre estará escrito en la frente de los santos, dice, propone el escritor. Sí, de los que han salido de la gran tribulación. Y un grupo de ellos será los 144,000. Eso es otro grupo, eso no es la iglesia. Eso es otro grupo. Muchos de ellos, por ejemplo, los 144,000 son judíos, son hebreos. Y otros que será un grupo mínimo de los que han sido redimidos por su propio testimonio de la tribulación y gran tribulación, no la iglesia, que tendrá un nombre en su frente. Pero tres nombres que son para la iglesia en el momento del rapto. Muy buen pastor eso que ha citado. No confundamos estas dos cosas. ¿Verdad que sí? Es mucho, ¿verdad? Sí, por eso no quiero avanzar tanto. Maribel, es mucho. Es lo que está Juan, como vio esa parte, lo que el ángel le mostraba. Ahí hay dos visiones juntas, ¿verdad? Una se parece muchísimo al capítulo 7 de Daniel, ¿verdad? En algún otro momento a los estudiantes, los que nos acompañen en el Instituto Bíblico, podamos explicarles con más tiempo. Pero ahí está mirando dos cosas. Está parado junto. El mar grande es el mar Mediterráneo. Primero, él ve salir del mar, ¿verdad? Una bestia. Después ve otra bestia. La segunda bestia reforza a la primera bestia que tenía una herida y está como debilitada y la reforza. Son dos visiones al momento, pero se presentan dos bestias, que es parte de la segunda parte de la tribulación. Eso ocurre en la gran tribulación. Eso ocurre en la cuando Cristo aparece al fin de la tribulación, acaba con
el anticristo, esa bestia y el falso profeta. Ahí se acaban ellos. No acaba Satanás allí. ¿Qué hace con Satanás ahí? Lo ata, ¿verdad? Pero a las tres, a esa trilogía la destruye. La destruye. No confundamos, por favor, esos nombres inscritos en el cuerpo. Uno tiene que ver con la iglesia y otro tiene que ver con la gente que sale de la gran tribulación. Dios les bendiga. Muchísimas gracias.